Seguimos en Cuestión de Prioridades. Hoy queremos acercarnos al mundo de la empresa y analizar con nuestro invitado cómo son actualmente las relaciones con el gobierno, qué hay que hacer para apoyar a la clase empresarial y así crear empleo y cuáles son las incertidumbres que sobrevuelan actualmente en este sector. Está con nosotros el vicepresidente primero de la COE y también presidente de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero empezar, señor Garrido, por lo más actual, el caso Santos Cerdán y las comisiones y amaños con adjudicaciones públicas. Se está criticando mucho estas últimas horas al Gobierno y al PSOE porque no eran capaces de haberlo visto antes, por no haber dado señales. Y yo le pregunto desde la parte empresarial. Claro, los políticos no se corrompen si no hay empresas que se dejen corromper. En este caso parece, vamos a hablar siempre presuntamente de la empresa Acciona. ¿No hay controles internos en las empresas para evitar este tipo de actuaciones que puedan derivar posteriormente en posibles delitos? Pues desde luego que las hay. Muchas empresas tienen protocolos para intentar evitar que se cometan delitos, pero ya se ve que hay casos en los que estos no se cumplen. Y a nosotros también nos preocupa mucho porque efectivamente siempre hay un corrompido y un corruptor y el corruptor de alguna manera está también perjudicando, además del conjunto de la sociedad, pues en este caso son fondos públicos, a la competencia. Porque cuando una persona hace bien las cosas, cumple con todas las normativas y se enfrenta con otros actores que no lo están cumpliendo, pues está perjudicada también la empresa que concurre en cumpliendo la legalidad. Esto pasa con todo, con la gente que va de impuestos, con la gente que no cumple con las normas y por lo tanto nosotros que peleamos porque hay impuestos más bajos, porque haya menos normas, más sensatas, pero también defendemos que cuando hay una legalidad hay que cumplirla a todos, para que haya igualdad de oportunidades. Y casos como este, el señor Santos Cerdán, ¿daña la reputación de todas las empresas o ustedes entiendo que quieren focalizarlo solamente en las que cometen ese posible delito? Pero sí. ¿El daño reputacional o la imagen que llega a la gente, cuál cree que es? Bueno, es verdad que se puede llegar a extraer la conclusión de que está generalizado en el mundo empresarial, que la gente pues pague comisiones, etcétera, por contratos, pero la realidad es muy distinta. Es decir, yo creo que el tejido empresarial español, afortunadamente, es enormemente sano, es riguroso, es cumplidor de las normas y, desde luego, no se puede para nada generalizar una situación. Pero es verdad que se pueden producir situaciones que la opinión pública pues sí que entienda que hay esas situaciones y yo creo que nosotros tenemos que estar en ese caso pues muy activos en los medios de comunicación para, desde luego, defender que no la gran mayoría, vamos, la abrumadora mayoría de las empresas cumplen con la normativa. Vamos a hablar de su relación con de la relación de los empresarios con el Gobierno. No le está resultando nada fácil a la vicepresidenta primera aplicar esa reducción de la jornada laboral de 37 horas y medias por fundamentalmente ahora la falta de apoyos que tiene en el Congreso tras la ruptura de Junts. Si se echara marcha atrás y volvieran otra vez a tener en cuenta a COE en las negociaciones, ¿se podría llegar a un buen fin en esto? Quizás, porque la realidad es que nosotros negociamos cientos de convenios cada año y luego hay muchas, las organizaciones empresariales, digo, pero es que las empresas también negocian convenios de empresa y en muchos de ellos, yo diría que en la mayoría de los convenios de empresa ya se recogen jornadas inferiores a las 40 horas, pero se hace en el marco de una negociación y con contrapartidas. Yo estoy convencido de que si hubiera habido una negociación real, en igualdad de oportunidades, sindicatos y nosotros, habríamos podido alcanzar acuerdos. Pero tienen que ser unos acuerdos que sean razonables, es decir, que no sea todo a costa de mermar la productividad, la competitividad de las empresas, porque si desequilibramos la balanza, al final las empresas pues, no pueden sobrevivir. Pero que la gente tenga unas buenas condiciones de trabajo, igual que los salarios subieran, eso sería positivo para el conjunto de la sociedad y también para las empresas, pero siempre que se haga pues con otras medidas que, como digo, favorezcan que las empresas puedan competir, porque la competencia es muy complicada y por lo tanto tienes que tener herramientas para competir. Por cierto, ¿qué le parece la última ocurrencia de Yolanda Díaz de ayer mismo? Ella reclamaba al Partido Socialista una tasa Trump para que las tecnológicas de Estados Unidos tributen en España. Decía textualmente, les vamos a pedir que bajen de la nube y pasen por la hacienda española. No sé si es el mejor o el momento más oportuno en estos momentos, después de estas tensas relaciones que hay ahora mismo entre el gobierno español y Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, la verdad es que es la última, aunque a lo mejor ha habido alguna más en las últimas horas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que permanentemente nos encontramos con situaciones que dices, bueno, no puede ser
Y la verdad es que yo creo que deberían los ministros, y en este caso una vicepresidenta del Gobierno, pues ser responsable, ¿no?, de las cosas que dice. Yo creo que a las empresas hay que cuidarlas, las empresas son enormemente beneficiosas. Puede haber siempre situaciones en que un determinado desarrollo de unas empresas pues pueda suponer una dificultad para otras, etcétera, pero que las empresas vayan bien es bueno, que vengan empresas extranjeras es buena, y hay una enorme competencia mundial en donde se ubican las empresas. Entonces, lanzar el mensaje, como está haciendo la vicepresidenta, de que hay determinadas empresas que son malas, que son negativas y que por lo tanto tienen que pagar más de lo que pagamos en general las empresas, pues yo creo que es un mensaje muy negativo y deberían hacer lo contrario. O sea, yo creo que España tiene unas condiciones extraordinarias para atraer inversión, extraordinarias, porque, por ejemplo, en materia de energía, si salváramos los problemas que tenemos de suministro, tenemos energía barata, abundante, etcétera, y es un lugar donde muchísimas empresas se ubicarían por muchas condiciones que tenemos en España. Pero evidentemente tenemos que tener una seguridad jurídica y, sobre todo, no sentirnos perseguidos. El problema que estamos teniendo con este Gobierno es que parece que somos enemigos, ¿no? Parece que el mundo de la empresa, que las empresas ganen dinero, por ejemplo, es algo que está mal visto, cuando las empresas lo que tienen es que ganar dinero. Es más, cumpliendo las normativas y la competencia, cuanto más dinero ganen, mejor. Yo tengo la sensación, señor Garrido, que esos ataques furibundos a veces, ¿no?, del Gobierno y de algunos miembros del Gobierno, últimamente como que se han aplacado. No sé si es una percepción mía, estoy equivocado. ¿No le señalan tanto? Hubo un momento, efectivamente, hubo un momento hace un año y poco, después del verano del año 2023, donde hubo una campaña muy agresiva contra las empresas, señalando a personas, a empresarios en particular, y, como digo, criminalizando, por ejemplo, los beneficios empresariales. Pero esto no ha dejado de producirse. Es decir, es verdad que a lo mejor ahora hay menos señalamientos personales, pero desde luego nosotros nos encontramos cada día con nuevas amenazas, con nuevas imposiciones unilaterales. Esta mañana hemos tenido comité ejecutivo, junta directiva de COE, y hemos analizado todas las últimas amenazas que tenemos, y la verdad es que, vamos, hemos tenido que decir que nos sentimos en una campaña de acoso permanente y que al final lo que se puede trasladar a la opinión pública por parte del Gobierno es que la actividad empresarial es mala. Es decir, nos están por muchas vías poniendo en una situación de que las empresas... Hay un caso que es muy claro, que es en el de la colaboración público-privada para la prestación de servicios públicos a través de empresas privadas. Eso parece que el propio presidente del Gobierno hace nada dijo, en el caso de Madrid, de la sanidad, que parecía un casino donde siempre ganaban los mismos. Oiga, las empresas cumplen una función fundamental. Y si no fuera por las empresas, desde luego, el sostenimiento de los servicios públicos sería imposible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos mensajes. Y yo creo que desgraciadamente los padecemos cada semana o cada 2 días. Creo que es verdad que hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre lo público y lo privado, sobre todo cuando hablamos de temas sanitarios, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay que garantizar un servicio público que es fundamental, y hay que buscar la mejor manera de prestar ese servicio. Luego ya, si eso se está prestando con una vía o con otra, siempre que el servicio sea el que los ciudadanos merecen, y yo creo que a lo mejor la combinación. Yo soy un firme defensor de la sanidad pública, de la educación pública, pero que en absoluto es compatible con el servicio que pueden prestar las empresas privadas para precisamente fortalecer y mejorar el servicio público. Señor Garrido, llevamos ya unos meses en un debate constante en el que vemos que los datos macroeconómicos en nuestro país son buenos, seguimos creciendo, pero los ciudadanos es verdad que en sus casas no lo notan. La cesta de la compra está disparada, el precio de la venta de pisos y de alquileres es inaccesible. Veíamos la semana pasada ese informe de Cáritas sobre la pobreza en nuestro país. ¿En qué momento está la economía española y hacia dónde va? Pues es complicado saberlo, la verdad, porque yo creo que vivimos en unos tiempos en los que, desgraciadamente, tenemos que desconfiar mucho de muchas cifras de las que se nos dan. Yo conozco más las cifras de empleo, y realmente las cifras de empleo, no digo que sean falsas, pero sí que maquillan de alguna manera la realidad. Han evolucionado la manera de contabilizar determinadas situaciones que hacen que sea imposible comparar lo que ocurre hoy con lo que ocurre hace 3, 4, 5 años o 10 años. Y entonces eso hace que en muchos casos pues sea complicado. El PIB tiene un crecimiento importante en España, afortunadamente,
Pero el problema es que esto es muy desigual. Influye mucho el aumento de la población, influye el turismo, que afortunadamente el turismo es un sector importantísimo y que nos dota de muchísimas posibilidades de empleo para muchas personas. Influye el gasto público, influyen los fondos europeos. Pero luego, cuando uno aterriza en la realidad del mundo, tanto de las empresas como de las personas, se da cuenta de que realmente, por ejemplo, la renta disponible de los españoles pues no ha mejorado en los últimos 5 años. Es que no ha mejorado. Y eso es una realidad. Sin embargo, la presión fiscal sí ha aumentado. Entonces, bueno, yo creo que hombre, al Estado le va muy bien, ¿eh? A la hacienda pública estamos en cifras absolutamente récord de recaudación, pero tenemos mejores servicios públicos, tenemos más capacidad, las personas tienen más posibilidades de ganarse la vida, el estado de bienestar ha mejorado. Pues creo que coincide con nuestra encuesta de hoy. Todos los días lanzamos una cuestión del día a los seguidores en las redes sociales. Vamos a ver enseguida la pregunta, que dice así: ¿cree que España mantiene un crecimiento económico dinámico, como dice el Gobierno? Así lo calificó ayer el ministro Cuerpo. Bueno, pues ahí ven, un 54% cree que no y un 46% cree que sí. ¿Usted cree que sin presupuestos del Estado se puede seguir adelante sin complicaciones? Hemos normalizado que, bueno, no hay cuentas y no pasa nada. Bueno, desde luego no es bueno, porque yo creo que los presupuestos es una manera también de luego fiscalizar que el Gobierno o las distintas administraciones pues hacen el uso de los fondos adecuado a lo que se había programado. Y además a mí me preocupa un poco que efectivamente pues no tenga demasiadas consecuencias, es decir, que no hay presupuestos y se siguen gastando, se siguen haciendo inversiones. Yo cuando vi que el Estado, la SEPI, había invertido 10.000 millones de euros en una compañía privada como es Telefónica sin presupuestos, digo, pues entonces, ¿qué es lo que no puede hacer el Gobierno sin presupuestos? Yo creo que lo que dificulta el que no haya presupuestos fundamentalmente es el control acerca del gasto público, que es uno de los temas que se habla muy poco. Hablamos mucho de impuestos, hablamos de salario, pero no hablamos de gasto público. Y el gasto público es algo, ahora cuando se ha anunciado que se va a proponer un aumento del techo de gasto de un 8%, a mí me preocupa mucho, porque creo que quizás nos estamos excediendo en el gasto hasta unos niveles que no nos podemos permitir. Bueno, pero en este caso sabe que es un brindis al sol porque los presupuestos tienen también recorrido, ¿no? También es verdad que además aprobar unos presupuestos en la situación, en la coyuntura política en la que vivimos, quizás supondría nuevas cesiones a determinadas regiones o partidos que a lo mejor nos haría todavía más daño que el que no estén aprobados, ¿eh? O sea que... En una intervención reciente usted defendía una bajada fiscal a nivel nacional similar a la que tiene la Comunidad de Madrid, argumentando que, bueno, que allí se ha disparado la actividad. ¿Qué impuestos son los más urgentes para revisar desde un punto de vista empresarial, para favorecer esa riqueza, esa creación de empleo? Eso sí, señor Garrido, sin que afecte a las comunidades limítrofes como Castilla y León, el dumping fiscal. Claro. Sin que nos perjudique, vamos. No, claro, sí, que esto hay que entenderlo. Yo soy un firme defensor de una bajada razonable de impuestos, porque creo que en la historia, y no solo en el caso de la Comunidad de Madrid, ha demostrado que cuando se reduce la presión fiscal y por lo tanto se deja más capacidad de gasto a las personas y más posibilidades de competitividad a las empresas, se genera más actividad, se evitan que se destinen importantes recursos a subsidios, es decir, si hay más empleo, pues hay que pagar menos subsidio de desempleo, y por lo tanto se acaba recaudando más, bajando impuestos de una manera sensata y razonable. En España nos hemos dotado de un mecanismo que en principio se le da cierta autonomía fiscal a las comunidades autónomas, tanto en el gasto como en los ingresos. Y esa corresponsabilidad fiscal hace que las comunidades puedan decidir sus prioridades de gasto y, por lo tanto, también cierto margen en los ingresos. Yo creo que lo que pasó primero en la Comunidad de Madrid y después ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, se ha visto muy claramente que hubo un antes y un después a cuando se decidió pues, rebajar aquellos impuestos en los que las comunidades autónomas tienen margen, que son muy pocos. Pero, sobre todo, el margen, el tramo autonómico del IRPF, sucesiones y bueno, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero en esos, cuando lo han hecho el resto de comunidades autónomas, el efecto que ha ocurrido es el mismo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Hubo más crecimiento, que hubo más riqueza a repartir entre los ciudadanos de esas comunidades y que es lo más importante, hubo más recaudación.
Entonces yo creo, es evidente que eso no lo puedes llevar al máximo, porque si tú dices, bueno, entonces elimino los impuestos y tengo más, no es así. Pero yo creo que sí que hay un evidente margen. Y a mí lo que me preocupa es que, habiendo visto que esos son los efectos positivos, en vez de copiarlo el resto de comunidades, el Gobierno lo que hace, yo creo que por motivos puramente ideológicos, es impedir que aquellas comunidades que lo estaban haciendo y que le estaba resultando bien, lo puedan seguir aplicando. Y yo creo que, hombre, lo que habría que hacer es analizar. Yo creo que hay que hacer una revisión a fondo de la fiscalidad en España. Porque, por ejemplo, en contra de lo que se dice, que las empresas en España pues, pagan menos impuestos, la realidad es que en España el 48,8%, es decir, casi el 50% del total de la recaudación de impuestos en España son de origen empresarial, casi el 50%. En la media de la Unión Europea no llega al 40%. Es decir, la fiscalidad en España es alta, la presión fiscal es alta. Entiendo que muchas de ellas pequeñas empresas, ¿no? La mayoría. Claro, y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que proteger a las empresas. O sea, a nosotros nos interesa que las empresas crezcan, sobrevivan. Tenemos un problema en España grave de tamaño de la empresa, muy grave. Y sin embargo, el modelo tanto fiscal como regulatorio lo que hace es dificultar que las empresas crezcan. Entonces yo creo que habría que tener una fiscalidad un poco más inteligente. Le voy a pedir una exclusiva, a ver si se la saco. Leía el lunes una información en El Economista, que tiene siempre buenas fuentes en el sector, que decía que el expresidente de Cepime, el señor Cuerva, y usted, leo textualmente, exploran una candidatura alternativa a Antonio Garamendi para presidir COE, porque las elecciones van a ser el próximo año. ¿Eso es así? Yo lo desmentía al propio medio. Vaya. Y de hecho recogía, en la noticia recogía que yo lo había desmentido. Vamos a ver, en COE hay elecciones, me parece que es en noviembre, diciembre del año 2026. Por lo tanto, no hay ningún periodo electoral ahora mismo. Nuestras organizaciones son todas, y CEIM desde luego, absolutamente colegiadas. En CEIM se debaten las cosas, se deciden. Hubo una batalla hace muy poco en Cepime, complicada, y donde nosotros pues llevamos a nuestros órganos de gobierno el debate, la decisión, y al final CEIM tomó una posición. Y desde luego no tendría ningún sentido que yo ahora estuviera explorando candidaturas cuando en la Organización de los Empresarios de Madrid, en mi caso, y los de toda España, lo que quieren es que defendamos a las empresas ante una situación, como hemos hablado antes, enormemente compleja. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos ahora mismo en batallitas de liderazgo, no estaríamos haciendo ningún favor a las empresas, sino que le estaríamos haciendo un daño. No, y esos enredos no se entenderían desde luego ahora. Y además no tiene ningún sentido porque COE está defendiendo muy bien a las empresas españolas. Vamos a ver qué le pregunto a los compañeros que nos están aquí observando. Arturo, cuando quieras. Buenas noches. Yo tengo una pregunta y una matización. En la última comisión de fondos europeos del Congreso sorprendía que el ministro de Economía decía que se podían quedar en el camino más o menos el 50% de los fondos europeos que aún faltan por solicitar a España o a la Unión Europea de los creo que eran 40.000 millones de euros, ¿no? Si no me corrige. Y bueno, eso, ¿por qué puede pasar? ¿Por qué el ministro dijo eso? No sé si, aparte del retraso en la petición y en el desarrollo de los fondos europeos. Sí, yo no lo sé, yo no soy un experto en fondos europeos, pero desde luego hay varios partidas de fondos que están condicionadas a que se lleven a cabo determinadas reformas que por la situación política en España no se han podido llevar a cabo y por lo tanto hay el peligro de que no se puedan llevar. Pero luego, en el tema de los fondos europeos, yo creo que hay una sensación en el mundo empresarial, en el mundo que yo, en el mundo de la empresa real, ¿no? del comercio, de los polígonos, etcétera, de que no ha llegado esos fondos europeos al tejido empresarial como se había generado una expectativa, ¿no? De que iban a ser unos fondos que iban a transformar el tejido productivo para hacerlo más competitivo. La realidad es que cuando uno lee la lista de beneficiarios que se publica regularmente, encuentra con que los primeros puestos son siempre administraciones, empresas públicas y alguna gran empresa. Pero realmente al tejido empresarial español ha llegado con cuentagotas, ha llegado los programas para pymes, pero que son realmente una gota de agua que no soluciona el problema que tienen las empresas españolas.
Y es verdad, empresas como Adif, como Renfe, como los ministerios, a eso sí, aeropuertos, etcétera, a eso ha llegado a mansalva. Pero a mí lo que me preocupa es que podamos haber desaprovechado realmente unos fondos absolutamente excepcionales que, como digo, tenían que haber servido para actualizar las empresas y ponerlas en posición de competir en un mercado que es enormemente complejo por los temas de digitalización, aplicación de la inteligencia artificial, etcétera. Y yo creo que tenemos tarea por delante. Entonces, con fondos o sin fondos, tenemos que ser capaces de impulsar los cambios en las empresas, porque las empresas o cambian, porque innovar es cambiar, o cambian o mueren, o crecen o mueren. Maite. Buenas noches. Le escuchaba decir que la bajada de la presión fiscal en Madrid y en Andalucía había sido efectiva para incrementar el tejido empresarial, pero en esta España de las peculiaridades, aquí en Castilla y León, no sé si eso es suficientemente atractivo para que se instalen empresas ya no en un medio rural lejano, sino en el entorno de ciudades como Valladolid y demás, donde hay polígonos con suelo industrial ya disponible y donde es muy difícil que se atraer nuevos proyectos empresariales a pesar de ayudas de las administraciones, de incentivos, de esas propias de fondos que puedan llegar. No sé cómo se puede abordar esa peculiaridad de territorios como el de Castilla y León. Sí, yo creo que efectivamente España es muy variada y por eso también cuando decimos que hay un crecimiento, que las empresas van bien y a lo mejor no estamos fijando en las empresas del IBEX, sino en general, pues también puede pasar eso. Yo creo que en el caso de Madrid, por ejemplo, Madrid necesita absolutamente a su entorno. O sea, Madrid llega un momento que ya está taponado, ya tiene cierta saturación, tiene cierta dificultad para encontrar suelos, etcétera. Y Castilla y León, yo ahora pues me he estado mirando al venir aquí un poco cómo era la economía y realmente el potencial que tiene es espectacular. O sea, es un centro, por ejemplo, logístico que es único en España y que tiene, o sea, de hecho estamos promoviendo que en los próximos meses vamos a tener un encuentro de empresas madrileñas que van a ver oportunidades logísticas en Valladolid, en Burgos, para ver posibles ubicaciones, porque ya tiene muchos problemas en Madrid. Porque decir, primero, Madrid no es un paraíso fiscal, no lo es, en Madrid se pagan impuestos, se pagan muchos impuestos, aunque hay algunos impuestos que están beneficiados, que no son los propiamente a las empresas, porque las empresas no tienen ninguna desgravación en Madrid, ninguna, tienen las personas, pero no las empresas, pero Madrid ya tiene dificultades de suelo, el precio de la vivienda para las personas, para los trabajadores, los directivos de las empresas, y por lo tanto Madrid necesita, para mantener el crecimiento de Madrid, o Madrid mira a su alrededor o no tendrá nada que hacer. Y lo que es importante es que se lleven a cabo políticas en el resto de las comunidades autónomas para favorecer ese traslado de empresas de un lado a otro, que yo creo que es positivo. O sea, yo soy presidente de los empresarios de Madrid y de verdad que a mí cuando una empresa dice que se va, me parece fenomenal. Es decir, las empresas tienen que buscar el sitio donde tengan más oportunidades de crecer y crezcan donde crezcan, va a ser bueno para todos. Entonces yo creo que sí que puede haber, yo lo vi en la presentación de Valladolid Now, que efectivamente Valladolid podría ser un sitio de enorme potencial para industrias, y luego el tema de la energía. Madrid tiene un problema grave de abastecimiento de energía para determinadas industrias, ¿no? Y van a tener que algunas empresas pues buscar otras oportunidades. Luismi. Me alegro que haga esta reflexión porque yo también le iba a preguntar pues esa acusación que se hace frecuentemente en Madrid de ser un aspirador de las energías de la España de interior, por decirlo de alguna manera. Pero le quería preguntar dos cosas, una de actualidad. Esta mañana el presidente del Gobierno, en la sesión de control al Ejecutivo de todos los miércoles, cuando se le ha preguntado por la corrupción de Cerdán, que hablaba José Luis al principio, ha respondido con textual otro tipo de corrupción, que es la privatización de los servicios públicos, a los que acusa a las autonomías del Partido Popular. No sé si usted interpreta si eso es corrupción o es otra cosa, esa es una de las preguntas. Y otra, si me permites, un poco de cuñado de mesa de después de comer, pero es que pasó este domingo y se quejaban en la mesa de después de comer, joder, hay 2 millones y pico de parados en España y es verdad que hay un problema efectivo de las empresas de que no consiguen empleados. Pero ya no consiguen empleados
digamos, de base, es que no consiguen tampoco empleados de cualificación. ¿Qué está pasando y, sobre todo, qué se puede hacer? Muy bien, pues de los dos temas, a mí el primero, que yo no lo he escuchado porque he estado esta mañana en la Junta de CEO y luego me he venido para acá, y me parece gravísimo. Es decir, que el presidente del Gobierno afirme, ya lo había dicho de alguna manera cuando hablaba de lo del casino, pero que afirme que la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas es una manera de corrupción, a mí me parece gravísimo y una irresponsabilidad, que es el presidente del Gobierno. Es que el modelo de colaboración público-privada funciona. Puede haber cosas que no funcionen, naturalmente. No hablar de las empresas privadas, que si nos podemos hablar de las empresas privadas, de las empresas públicas, perdón, Correos. Todo el sector de la logística va bien en España, todo el sector. Y Correos cada año hay que enchufarle 200, 300, hasta 500 millones de euros en alguna ocasión para supuestamente mantener un servicio público postal que hoy en día lo que recibimos yo por lo menos lo que recibo en mi casa en Correos son, bueno, alguna vez alguna invitación de boda, pero lo demás son o publicidad o servicios de los bancos, de las energéticas. A esos estamos pagando esa fortuna por tener, cuando hay empresas privadas que prestan esos servicios. Bueno, pues habría que analizarlo si podemos hacer una combinación y donde no llegue efectivamente el servicio privado a atender el público, pero el resto. Entonces yo creo que el presidente del Gobierno haga esas afirmaciones, pues me parece gravísimo y va en la línea del ataque sistemático que estamos teniendo por parte de este Gobierno las empresas privadas, sin tener en cuenta que la libertad de empresa, el libre mercado, es el que nos garantiza el estado de bienestar. Es que sin empresas no habría, insisto, estado de bienestar. Y luego la falta de mano de obra. El tema de la mano de obra, yo creo que en España tenemos un problema evidente del marco laboral. El marco laboral en España no funciona, porque lo que no tiene ningún sentido es que cuando las cosas van mal, España sea el que más récord de desempleo tiene en Europa, y cuando las cosas van bien, también somos el país que más desempleo tiene. Esto algo mal estamos haciendo. Hay varios factores, a mi juicio. Yo creo que hay una normativa enormemente rígida y que deberíamos buscar un equilibrio. Es decir, yo creo que efectivamente hay que dotar de cierta seguridad para que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan aspirar a desarrollar una vida, ¿no? Tener una familia, etcétera, y por lo tanto tiene que tener cierta expectativa de estabilidad. Y hay que combinarlo con que las empresas necesitan flexibilidad para adaptarse a los mercados. ¿La inmigración puede ser una solución? Sin ninguna duda, pero yo en el problema además creo que hay otro factor, y es que hay muchos incentivos para no trabajar. Hay muchos incentivos para no trabajar. Hay mucha gente que no le compensa trabajar, que a lo mejor con otras posibilidades que tiene a través de los servicios públicos, pues bueno, pues consigue lo suficiente y dice, oye, pues ¿para qué voy a trabajar para ganar 200 euros más al mes y sin embargo tengo que ir todos los días a no sé dónde y tal? Entonces yo creo que eso es grave y yo creo que sin ninguna duda, esto es absolutamente impopular lo que voy a decir, pero yo creo que hay que vincular la percepción de los subsidios de desempleo a una búsqueda real de empleo. Y de verdad, vamos a ver, el Estado, nos tenemos que ocupar de las personas que no tengan ningún recurso. Si hay que hacerlo, no podemos dejar a la gente abandonada por la calle. Pero de verdad, lo que deberíamos hacer es centrarnos en que la gente tenga oportunidades y tenga trabajo, porque con un subsidio la gente tiene un dinero, pero no realiza una vida, no va todos los días, no tiene el orgullo de llevar a su casa el fruto de su trabajo. Y claro, en algunos casos lo que estamos haciendo es lo contrario. Y hay mucha gente que no le compensa trabajar y eso no puede ser. O sea, al que le paguemos un subsidio tiene que ser porque no puede, no porque no quiere. Pues Miguel Garrido, muchas gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión y lo dicho, todas las empresas que se quieran ir de Madrid o que quieran cambiar de aires, que vengan aquí a Castilla y León, incentívenlas, que lo vamos a hacer. Muchos polígonos y mucho espacio. Vamos a hacerlo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.